Solamente Cristo es el que puede satisfacer esa necesidad, ofreciéndonos su vida como ese pan y como esa agua viva. ¿Okay? Y es interesante porque Él promete dos cosas allí, mientras con el agua nos dice que nunca, dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será una fuente, dice, y no tendrá sed jamás. Y también con el pan, dos elementos importantes y necesarios para el ser humano, lo que es el agua y el pan. Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente Cristo puede satisfacer esas dos necesidades en el ser humano. En este caso espiritual, lo que es el alimento y lo que es la bebida. Jesús es el pan y es el agua. Y es el que satisface nuestra alma, nuestro espíritu de esa sed, de esa hambre. Así que quiero abrir este espacio ahora para ustedes. Este tiempo que nos toca, el segundo tiempo, es para ustedes, para aquellos que quieran añadir algo más, quieran opinar, quieran aportar según sus investigaciones, lo que realizaron. Eso, bueno, vamos a enriquecer ahora este tiempo también con sus aportes. Así que levanten sus manos o a través del icono que tienen en su computadora que dice reacción, también pueden levantar la manito allí y uno sabe que le vamos a dar turno. Que tenemos al hermano Jesús que ya levantó la mano para compartirnos, va a reaccionar ante lo que hemos estudiado. Adelante, mi hermano Jesús. Buenas tardes. Bueno, yo hice aquí unas anotaciones, ¿no? Que es lo que voy a compartir. Ajá. Una es, por lo que yo pude escuchar, la salvación es individual y la justicia es de Dios. ¿Okay? Solo Dios es justo. Solo Dios. La justicia de Dios está por encima de las tradiciones, la religiosidad, y no somos salvos los que creen por los rituales, con todas las cosas que puedas hacer, salvo que Dios es el que va a determinar en tu comunión personal si eres salvo o no. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Una cosa es la justicia de los hombres y otra es la justicia de Dios. Eso es lo que anoté. Eso es lo que voy a aportar. Buenísimo, hermano. Gracias. Milagros. Bueno, yo quiero destacar aquí que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del mundo. Porque la justicia de aquí del mundo, lo que busca es, o sea, ser justo lo relacionan con venganza, con derecho a venganza, a cobrarme lo que me hicieron, la injusticia que cometieron. En cambio, la justicia de Dios es, por el contrario, hacer las cosas como Dios manda, a ser obediente dentro de, y estar bien con Dios. Es lo que quería ver la diferencia. Gracias, Milagro, por ese aporte. Qué bueno, muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Levante su mano. No veo reacciones por ahí. Su mano, quieren opinar, quieren compartir, qué investigaron, qué encontraron, qué entendieron también, porque una cosa es, escuchan, digan, sí, mueven la cabeza y no entendieron nada. La idea es que podamos comprender y entender algo. No digan así, nomás la cabeza como la hermana Gladys. La hermana Gladys lo que hacía así. Y le pregunto y le dice, no entendí. No, echando broma, Gladys, echando broma. Un verdadero cristiano siempre en nosotros, siempre tiene que haber esa necesidad de acercarnos a Dios, porque si yo quiero ser semejante a Él, imitar a Cristo, para yo imitarlo tengo que conocerlo, y para yo conocerlo lo hago a través de esa intimidad con Él, de esa búsqueda, y a través de la palabra, estudiando su palabra, también a través de la oración, ¿verdad? Porque en esa comunión. Y eso es lo que debe caracterizar a un verdadero cristiano. Cada día tener ese deseo, ese anhelo, tener esa necesidad de poderme acercar a Dios, que haya esa hambre y esa sed. Cuando tenemos hambre y tenemos sed, siempre buscamos, ¿verdad, Aymara? Lo que haya para uno poder saciar esas dos necesidades. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos lo pide. Igual en la parte espiritual.
el cuerpo del cristiano siempre debería pedir, ¿verdad? Siempre deberíamos sentir esa necesidad de yo acercarme a Dios, de yo poder buscarle a Él, de yo poder acercarme a Él. Porque si no tenemos en nosotros cada día como ese deseo y ese anhelo, es como decía Jorge, ahí tenemos que evaluarnos, tenemos que revisarnos qué está pasando, por qué en mí no hay esa necesidad, por qué pasa el día, pasan las semanas o pasan los meses y en mí no hay ese anhelo de acercarme a Dios. Algo está pasando allí. Pero cuando estamos cada día en esa búsqueda hacia Dios, que cada día anhelamos acercarnos más a Él, cada día estudiamos su palabra, cada día nos metemos más en oración allí, eso nos lleva a ese crecimiento, a ese conocimiento, y ahí es donde vamos a decir, como dijo Juan, que yo pueda menguar, ¿verdad? Para que sea Cristo el que crezca en nosotros. Entonces, en el cristiano verdadero, siempre debe haber esas dos necesidades, ¿verdad? Como dice, el hambre y la sed de podernos acercar, de poder conocer, de poder buscar más a Dios. Bueno, y esa justicia se va a hacer evidente en la vida de nosotros, porque entre yo más me acerco a Dios, yo más le pido, sabemos que Él va a obrar y Él se va a mover a la manera como Él lo sabe hacer, por supuesto, porque a veces lo queremos pedir, pero lo quiero que Él obre a la manera como yo quiero, pero por eso es que tenemos que conocerlo y aprender a descansar en Él, esperar en Él para que sea Dios quien haga las cosas a la manera como Él las sabe hacer. Pero siempre tiene que haber en nosotros, como cristianos, ese anhelo, ese deseo de podernos alimentar de esa búsqueda, de esa presencia de Dios en nosotros. Amén. Esa es mi esposa. Toman la oportunidad a Aymara también, que está levantando su manito aquí. Antes que nada, pregunto si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ayer mi mamá me decía que me oía ronca. No, te escuchamos. Este estudio, de verdad, pastor, gloria a Dios, gloria al Padre, de verdad, por lo que me está presentando esta tarde. Me da mucha paz y me da una visión nueva. Esa es la verdad. Porque yo interpretaba como, claro, estudiando hoy, hasta ahorita que con tu exposición, es que se abre un poco más mi visión, porque hasta hace rato, haciendo mis anotaciones, yo veía esta hambre de justicia, obviamente, en cómo Jesucristo justifica y cómo anhelamos que esta justificación llegue a todo el mundo. Forma un poquito parte, pero no es exactamente a lo que se está refiriendo esta bienaventuranza, y con lo que dice Ludi, que es donde el Señor me ha ministrado esta tarde, esa necesidad constante que hay dentro de mí, de esa sed y esa justicia. En estos días pegando, yo decía, wow, ¿por qué estudiar tanto? Ni que yo fuera a sacar otra Biblia. Y claro, el asunto es que tienes una sed de conocer más del Señor, de estar más preparado en todos los ámbitos, de estar en esa comunión constante, porque hay una sed dentro de ti. Entonces, en la medida que tú estás exponiendo, es el Espíritu dándome calma en ese aspecto de que, aunque yo aprenda, aunque yo sé, porque lo sé en fe, que estoy justificada en la gracia de Jesucristo, no va a haber un solo día en donde me va a hacer falta esa agua. O sea, todos los días voy a querer beberla, todos los días voy a querer alimentarme de ella, porque ahora resulta que yo estoy dentro del reino, amén. Entonces hay una sed constante en mí. Entonces nunca lo había visto de la forma tan personal, más allá de la salvación. Lo estoy viendo con ese punto de vos que tú dijiste, la justificación. Como soy justificada, obviamente, hay justicia en mí, por la gracia de Cristo, y hay un hambre natural en mí. No es el hambre de querer ser feliz, de que las cosas se me den como la primera bienaventuranza, sino es la sed de que en la medida que tú vas creciendo, hay más hambre, porque vas pasando de nivel, estás conociendo mejor al Señor, y como tú bien dijiste, ya estás como esperando espacio a que mi trono Dios se mueva como Él se quiere mover. No sé si me explico en esta participación, que es lo que compete a mí.
no estoy aportando algo al estudio porque creo que todo lo que dijiste fue más allá, y respetando lo que mis hermanos vayan a aportar también y lo que ya están aportando, sino lo que me alimenta, cómo yo no voy a dejar de tener esa hambre. El hecho de que necesite el hambre no quiere decir que estoy mal con Dios necesariamente, no quiero decir que estoy perfecta, sino que siempre voy a tener esa hambre porque siempre voy a tener que estar en comunión. Ese es mi punto. Entonces, en este estudio más bien como que se amplía un poco más esta bienaventuranza, de que bienaventurados aquellos que vamos a tener sed y hambre de justicia porque vamos a ser llenados. Esa presencia de Dios va a estar en mí, habilitada, obviamente, si yo lo busque. Y eso es natural como hija de Dios. No es únicamente en cuanto a no aceptar la ley. Porque ese fue mi estudio de esta tarde, ¿no? De que estamos más por gracia que por ley. Pero lo estoy viendo ya a nivel personal, ya como una niña dentro del reino. Entonces es lo que quería decir, ¿no? Gracias al Padre, hermanamente, gracias a ti por tu disposición en toda esta investigación y gracias al Padre nuevamente por verlo a nivel tan personal, de que quizás yo no voy a abrir otra Biblia, yo no voy a ser más docta, pero es natural que yo quiera siempre aprender más y tenga esa necesidad de la presencia de Dios, porque estoy dentro del reino y va a ser algo natural en mí. Eso es lo que quería compartir. Bueno, gracias, Aymara, por tu aporte. Muy bueno ese aporte. ¿Alguien más? Levante su manito. Ajá, Maglori. Bueno, yo, para confirmar un poco lo que dice Aymara, ¿verdad? En mis investigaciones del estudio, hay una parte que dice, la clave es reconocer que uno necesita la justificación. Eso es tener hambre y sed de justicia. Pero si uno se cree justo, no deseará ni buscará la justicia que viene por fe a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso complementa lo que está diciendo nuestra hermana Aymara. O sea, que la justificación viene, o sea, significa tener hambre y sed de justicia. Pero si uno se cree justo, entonces no tiene necesidad de buscar a Dios ni nada de eso. Si uno no se arrepiente, o sea, a eso es que me refiero. Entonces, confirma a lo que está diciendo Aymara, pues. Exactamente, eso es, Maglori. Justamente eso es. Si uno no reconoce que tiene esa hambre, esa sed de justicia, no va a buscar a Dios. Y entonces uno se justifica a sí mismo. Es decir, uno dice, bueno, yo soy justo, pero ¿por qué soy justo? Porque yo hago las cosas bien, soy una buena persona, hago buenas obras, entonces comienzo a incluir todas esas cosas que era lo que hacían los fariseos y los saduceos. ¿Okay? Entonces con eso ellos, supuestamente, para ellos, eran justificados. Pero por eso es que Cristo viene con esta bienaventuranza y se le voltea la tortilla, como decimos en criollo. Se le voltea la tortilla porque Cristo le dice, no es así como ustedes están pensando, no es así como ustedes creen, que ellos mismos se creían justo por lo que hacían, pero realmente, internamente, estaban mal, y por eso Cristo dice, le dice a los discípulos, a los justicia, ustedes tienen que ser mayor que la de los fariseos, los saduceos, ¿okay? Porque ellos están apuntando a otra cosa, mientras el reino de Dios está totalmente distante a lo que ellos están enseñando. ¿Okay? Entonces, apunta hacia allá lo que tú estás comentando juntamente con lo de Mara. Muy bueno ese comentario. Gracias, Glory, por ese aporte. ¿Es que sí tienen aporte? Noris, compártenos, Noris. Bueno, mi internet está un poquito inestable, entonces voy a dejar sin imagen. Okay. Pero dentro de la investigación que estuve haciendo, vi de esta bienaventuranza, bueno, parte de lo que ustedes han visto, 3 puntos de lo que ustedes han hablado, pues el anhelo de Dios, la necesidad de esa justicia y una promesa. Entonces, de ese anhelo ferviente de querer llenarnos de Dios, y esa necesidad de la justicia, pero la justicia en 2 puntos, ¿no? De Jesús como justicia y que nuestra alma sea llenada, que como dijo David, que nuestra alma tenga sed, que nuestra alma brame por esa agua que Jesús promete para los que creen en Él, que dice que los que crean en Él de su interior correrán ríos de agua viva.
y la justicia en el punto de ser íntegros, de ser completos, de estar bien con Dios, que es la parte de la justificación, ¿no? Entonces, justicia como equidad, integridad, incluso como bondad. Entonces, es un anhelo de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero yo quiero hablar un poquito más sobre lo que, porque ustedes ya hablaron de lo que refiere a la necesidad, que no se refiere a lo externo, sino a lo interno, o sea, la justicia, que no es a lo externo, sino a lo interno, pero quiero hablar más desde la promesa, porque él dice que seremos saciados, y que nos satisface, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa satisfacción? ¿Cómo es ese saciar? Es por medio de la transformación, cuando nos dejamos transformar por el Señor, y Dios puede hacer de nosotros una persona recta y justa, porque Él es el único que puede ver en nuestro corazón, y a veces actuamos y no nos salen bien las cosas, pero Él conoce con qué intención las hicimos. Por ejemplo, el rey David, como ustedes ya lo comentaron, él pecó. Sabemos que no solamente fue con lo de Betsabé, Urías y el censo, muchas veces su fe le falló, pero Dios conocía su corazón, ¿ves? Y las intenciones de su corazón es lo que le hicieron a él un hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía ese anhelo ferviente de tener a Dios, de agradar a Dios, y de que se cumplieran los planes y los propósitos de Dios. Eso fue lo que realmente hacen que hoy David se diga que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo nos transforma el Señor? Pues por medio de la palabra. Él va a moldear nuestro carácter. También, pues, con la obra del Espíritu Santo, por supuesto, que cada día nos vamos llenando más de Él y va completando, va saciando esa necesidad que nosotros tenemos que mantener. Y bueno, como usted dijo, que cuando estuviésemos en la presencia del Señor íbamos a seguir siendo saciados, y allá vamos a ser saciados en la perfección, porque estaremos con el Padre. Bueno, tengo más, pero para que los demás tengan... me gustó mucho el versículo de Lucas, o sea, para ver de qué nos saciamos, ¿no? Perdón, Lucas 6:25, cuando el Señor dijo, ay, ustedes los que están saciados ahora porque después tendrán hambre, ¿no? Esto nosotros como creyentes tenemos que ver bien de qué nos estamos alimentando, o de qué manera y estar muy, muy pendiente de realmente de qué manera estamos engordando nuestro espíritu. Y en el Salmo 85, me gustó mucho porque él dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, que en nuestro camino esté la justicia de Dios. ¿Ok? De verdad que este estudio ha sido muy, muy importante, me ha gustado mucho, ha ampliado mucho más mi conocimiento, y de cómo puedo ver ese alimento que buscamos y que tengo que buscar todos los días con un mayor anhelo. Entonces ese es mi aporte. Qué bueno, gracias Noris por ese aporte. Bueno, oye, estoy aprendiendo de ustedes. Vilma, la doctora Vilma, y después vamos con Mirlene. ¿Me oyen? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Me gusta la palabra primera en el versículo de bienaventurados, y la última, que son saciados, porque Dios quiere que seamos inmensamente felices. Y la parte final, saciado, Dios quiere que seamos totalmente satisfechos, plenos y llenos. Y entre estas dos palabras tenemos que considerar, haciendo un pequeño resumito que yo entendí aquí, que tenemos esa gran necesidad espiritual que es el hambre y la sed. Y la otra palabra que está en conjunto con él, que es la justicia. Es importante tener esa rectitud de integridad, esa
ese deseo profundo de vivir rectamente delante de Dios y ser santos, consagrados para Dios, para así tener el proceso de la santificación. Y por eso dice que tenemos todo en manos para estudiar, cada día más conocer más de Dios. Y eso es un camino que no tiene fin, porque caminamos, leemos, estudiamos, y siempre estamos como al principio. Entonces, es una cosa que es importante tener esa necesidad espiritual cada día de diario y caminar en rectitud. Amén. Gracias, doctora, por tu aporte. Qué bueno. Qué bueno. Y las dos palabras, tomarlas en cuenta, la primera y la última. Bienaventurados y saciados. Saciados. Qué bueno. Gracias, doctora. Dios te bendiga. Nirlene. Okay. Bueno, de la investigación más o menos que hice yo en la tarde de hoy, hice como un pequeñito resumen, entonces quisiera compartírselos. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que compartió Noris, ¿no? Y le resumí esto, ¿no? La justicia incluye justificación al pecador en base a la justicia de Cristo imputada por la fe. Desear justicia es desear ser reconocido justo ante Dios, estar en comunión y vivir para Él. Tener hambre y sed es reconocer la profunda y apremiante necesidad de permanecer hasta que es saciada. Reconocer que solo Dios la puede saciar. Para ser saciado, hay que sentir la profunda necesidad de justicia y la necesidad de la liberación del pecado. Los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por completo en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, quien santifica al creyente y lo libera cada día de la contaminación del pecado. Eso es más o menos lo que, de acuerdo a lo que yo estuve revisando en la tarde, que quise tratar de resumirlo, ¿no? Porque sí, o sea, debemos estar constantes en esa necesidad, en esa sed de justicia para poder también continuamente desprendernos de ese pecado que tenemos, ¿no? A través de como dice aquí, de la justicia de Cristo imputada por la fe, o sea, de acuerdo también a la fe que tengamos cada uno de nosotros. Esa es mi contribución. Qué bueno. Gracias, Nirlene. Qué bueno. Gracias por ese aporte. Hausi. Hausi, ¿iba a decir algo? Ah, no, Hausi está con la boca. Le pusieron el tapabocas. El frío lo tiene loco. Ah, el frío lo tiene allí, pero enrolladito. Vamos a aprovechar el micrófono. Ese versículo que estamos leyendo, el de Mateo 5:6, y que gracias a Dios con la explicación que usted da está enmarcado o está muy ligado a lo que es la salvación y todo esto, ¿no? La justicia y la salvación van de la mano. Pero hay algo que es importante que entendamos, es que la justicia de Dios no es algo que Él decide hacer, no es algo que Él se propone o que Él dice yo soy justo porque Él es justo porque esa es su naturaleza. Él no puede dejar de ser justo porque dejaría de ser Dios. Y eso debería darnos tranquilidad a nosotros, porque eso nos da tranquilidad, porque sabemos que nos va a tratar como siendo hijos, nos va a tratar con justicia. Y esa sed de salvación que tenemos nos va a ser satisfecha o nos va a ser llena o dada en el momento pues que Cristo venga, y eso debe darnos también a nosotros tranquilidad. Por lo menos los cristianos, los creyentes, debemos tener confianza y tranquilidad en Dios porque Él es justo. Miedo debería tener y aterrado debería estar una persona que no conoce de Dios, porque si Dios es justo, Él es justo para premiar a sus hijos, pero también es justo para condenar a las personas que no aceptan a su hijo como su Salvador.
deberían estar aterradas. Y creo que la justicia de Dios es algo importante que tenemos que conocer, que Él es justo, porque es su naturaleza, eso es un atributo de Dios. Es importantísimo que estemos hablando de ese tema, porque sí, como dije al principio, nos da tranquilidad de que Él nos va a tratar bien, no en esta vida, porque en esta vida, como hemos escuchado en otras prédicas, tendremos aflicciones y es algo que está garantizado, sino que esa justicia se va a manifestar en nosotros cuando Cristo venga. Y eso debe darnos una paz interior, y es por eso que se relaciona mucho con la felicidad, con la bienaventuranza. Inmensamente feliz de que vamos a ser saciados con la justicia de Dios en la salvación eterna. Esa salvación que Dios puso en nuestros corazones, creo que es en Eclesiastés 3:11, que habla de que cuando Dios hizo la creación, cuando Dios hizo al hombre, sembró en el corazón del hombre ese sentido de eternidad. Y esa necesidad de sentido de eternidad que tenemos es lo que queremos que sea saciado con el único que lo puede hacer, que es Él. Amén. Qué bueno, Jausi. Gracias, hermano. Te entendimos teniendo tapabocas y todo te entendimos. Qué bueno. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Levante la mano que quiera dar aporte, quiere opinar, quiere compartir. ¿Los escuchamos? Sí, yo voy a hablar. Bueno, Nori. Dale la palabra a Nori. Ok, nos quedan 10. Ajá, sí, lo que pasa es que cuando se me pasó algo en la parte de comenté sobre Lucas 6:25, cuando estamos llenos, creo que Aymara, lo que pasa es que mi internet estaba fallando, creo que ella comentó algo que a veces leemos y de repente no encontramos, ¿no? Entonces muchas veces también pasa que nos llenamos y nos enaltecemos y nos apartamos pues de buscar esa transformación y esa llenura de Dios por medio de la acción y a través del Espíritu Santo. Entonces yo lo que quería aportar es que no dejemos de insistir en venir una y otra vez a la fuente a beber, así como la viuda fue insistente y el juez le hizo justicia, pues debemos tratar de ser así insistentes con Dios para que Él deposite toda su bondad en nosotros y nosotros podamos, en nuestra intención de extender su reino, ayudar a otros a ver realmente cuál es la justicia del Señor. Eso fue lo que me faltó de mi aporte. Gracias. No, estamos viendo aquí el Salmo 85. Qué bueno, gracias por ese aporte. José Luis quiere compartirnos también en este momento. ¿Cuántos minutos quedan? Bueno, 8 minutos. Ok, perfecto. Bueno, corto, conciso y preciso va a ser José Luis. No creo. Ahí, compadre. Bueno, yo dentro de mi locura, ¿verdad? Porque a veces uno de tanto absorber la palabra, esa búsqueda, esa sed, esa hambre, ¿verdad? A uno lo pueden tildar de loco, pero bueno, qué caricia. Pero yo primeramente, digo que aquí a nosotros nos faltó algo muy importante. Y en Mateo 6:33, ¿verdad? Nos dice a nosotros que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Con eso nos mata todo, porque lo demás viene por añadidura. Aquí Dios fue muy claro en su justicia, pues. Pero también hay otra cosa muy importante que se nos está escapando a nosotros, que es la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia va ligada justamente a este capítulo de esta bienaventuranza. Entonces, yo tengo aquí en Romanos 6:16, donde nos dice, ¿verdad? Que la obediencia lleva a la justicia, entre paréntesis, rectitud. Entonces, ¿qué nos dice?
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia? Eso es una pregunta, ¿sabes? Entonces, aquí nos está llevando a nosotros, de verdad, de que la obediencia va también acompañado de la justicia, ¿entiendes? Porque si nosotros obedecemos lo que es los mandamientos, o la ley que nos impuso nuestro Señor, ¿verdad? Estamos obedeciendo. Y cuando nosotros estamos obedeciendo, nuestro Señor nos está dando el poder para nosotros poder también, como dice aquí, poder juzgar, pues, porque yo no puedo hacer nada de sí mismo, juzgo solo según lo que oigo. Eso también lo dijo Juan 5:30, pues, ¿me entiendes? Y lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me dice que hable. También lo dice Juan 12:49-50. Y el Hijo no puede hacer nada de sí mismo por su propia voluntad, sino lo que ve hacer el Padre. Juan 5:19. O sea, cuando nosotros somos saciados, nosotros podemos juzgar, ¿sabes? Hablar y actuar solo a la medida de que Dios lo ordena, así como Jesús practicó. Entonces, y solo entonces usted es justo. Entonces, ahí me voy yo a lo que dice en la palabra, más el justo por fe vivirá, ¿verdad? Y también creo que por aquí lo tengo, que dice, sí, sí, exactamente, eso mismo. Pero cuando creemos, ocurren unos cambios que eso nos lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos da justicia y perdón cuando nosotros nos arrepentimos, pues, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, no hay nada que hacer para ganarlo. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios. Entonces, aquí van muchas cosas ligadas, ¿sabes? Lo que es la salvación, la justicia, la fe. O sea, hay muchas cosas que cortar con esta bienaventuranza y bueno, váyate, la obediencia. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Pero sí, lo importante de todo esto, hermanos, es que nosotros estamos ávidos de buscar más la palabra, buscar la presencia de nuestro Señor a través de la palabra. Y eso es a mí me llena, ¿sabes? A mí me llena de gozo cuando yo voy buscando todas estas cosas, porque me lleva, pues, a lo que realmente el Señor quiere tratar con uno, pues, que es la obediencia, es buscar ese camino que Dios nos prometió, nuestro Señor nos prometió, y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí se las dejo. Amén. Amén. Aymara, ¿querías decir algo, Aymara? Compártelo. Habla, Pami. Ya, que me tenía como bloqueada por allá. Pastor, esto me lleva a lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 8, desde el versículo 19. Lo voy a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación es la verdad, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me trae esto, porque esto, aunque tiene un significado escatológico, más hacia allá, esto no se explica porque como hijos de Dios, como dentro de ese reino, todo el tiempo debemos mantener esa sed, esa hambre de justicia. O sea, estamos en un mundo completamente corrupto, manipulado por el maligno por un buen tiempo, y entonces nosotros estamos nadando contra la corriente, porque somos embajadores del reino. Y como estamos contra la corriente, obviamente nosotros tiene que haber una sed de justicia santa. Todo lo que has explicado, todo lo que has expuesto, tiene que haber en nosotros
porque estamos en un mundo completamente dominado por Satanás. Entonces, en todo momento ya no es yo alimentar, es yo poder salar el mundo en el que estoy momentáneamente. Porque si la misma naturaleza que fue corrupta y sujeta, como dice aquí, a vanidad, anhela, ¿qué es lo que anhela? La justicia, anhela la santidad, anhela la mano virginal del Señor en un inicio. Entonces, sí, ya rapidito termino mi idea. Entonces, es una de las razones por las que tú, como dentro del reino de Dios, tienes que mantener esta hambre, porque estás contra una corriente. Entonces, en todo momento tienes que mantener una comunión y hacer ese traje de santidad que el Señor te colocó cuando tú dijiste, soy salvo por la gracia de Jesús. Es todo lo que iba a decir. Bueno, muy bueno, hermano. ¿Nadie quiere decir algo? Nos queda un minuto, se nos va a cortar, ¿no? Un momento. Yo tengo que terminar tiempo, hermano, porque de aquí salimos a otra reunión. Vamos a saludar a Gladys. No te escucho, Gladys. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Esta bienaventuranza no podemos verla tan ligeramente. Esto fue escrito por Mateo, ¿verdad? Ese levit que fue llamado por Jesús cuando se encontraba en una banca cobrando impuestos. Entonces él